Cierre sus ojitos y pidámosle al Señor revelación. Padre que estás en los cielos, muchas personas van a leer tu palabra, incluso ateos la han leído y no pueden ver la revelación de un Dios todopoderoso que nosotros por tu misericordia sí podemos ver. Eso quiere decir que tú de alguna manera abriste nuestros ojos para que pudiéramos reconocerte. Pero eso no es todo, sino que poco a poco has continuado con ese abrir de nuestros ojos espirituales para que sigamos conectando más y más tus verdades, las verdades de tu palabra, las verdades de la vida eterna. Y por eso esta mañana te pedimos que en este tiempo de prédica, tú abras nuevamente nuestros ojos, los ojos de todos los que estamos acá y los ojos de todos los que están allá, que puedan ser abiertos para que podamos conectar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero empezar haciendo un breve resumen de cada elemento del triunfo. Número uno, el primer elemento del triunfo vimos que era el temor a Dios. El temor normalmente se lo ve como algo negativo, pero yo aprendí de niño que el temor tal vez no es tan negativo una vez que metí las manos al fuego. Aprendí que el fuego no es para meter las manos y le tengo respeto al fuego para no volver a meter las manos. Aprendí que la pólvora de los cohetes, aprovechando, hay que ser cuidadosa con ellos. Varios cohetes pasaron por estas manos. El temor a Dios. Número dos, la unidad sobre la misión de Dios. Como esta gente, porque hemos estado abriendo el libro de Hechos, cómo esta gente se unió sobre una misión de Dios. Número tres, la fidelidad hacia Dios como respuesta nuestra. ¿Cómo podemos nosotros responder a tanto amor, a tanta gracia? Pues siendo fieles a Dios o por lo menos intentándolo con todo el corazón. Número cuatro, vivir dentro de los planes de Dios. Entendemos que Dios ha hecho una planificación de nuestras vidas y que ésta la dejó enmarcada en su palabra. Número 5, vimos el ministerio de la palabra y el lugar que la palabra de Dios representaba para los primeros creyentes, cómo ellos, más que darle importancia a cualquier otra cosa, incluyendo algo tan importante como el servicio, dijeron no, el papel de la palabra es sobre todo. Y bueno, desafiarlo, todo esto está en Facebook, está en YouTube, usted puede consultarlo allí. Y yo lo desafío porque son temas que me están desafiando a mí a cambiar mi vida y lo siguen haciendo. Y bueno, el último tema que habíamos visto de esta serie era el tema del servicio. Fue el último día antes de regresar presencialmente y este tema lo compartió el doctor Josué. El elemento que veremos hoy se basa en la descripción de Esteban. Una vez que escogen a los 7 hombres, la Escritura hace una referencia de uno de ellos. ¿Por qué lo hace? Yo no sé, pero Esteban era alguien especial de tal manera que se convirtió en el primer mártir de la congregación del Señor. Y vamos a tomar la lectura de la Biblia en el capítulo 6 de Hechos, versículo 5. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Si usted trajo su Biblia, desempólvela. Si la tiene en teléfono, ¿cómo se dice eso? Corre a la página para llegar a la Biblia y si no, pues ahí va a aparecer. Hechos 6:5 dice así: a todos les gustó la idea. ¿Cuál idea? La idea de escogerse a 7 hombres para que pudieran servir. Estos se conocen como los diáconos, los primeros diáconos. Diácono quiere decir ministro. Y eligieron a Esteban. Y entre paréntesis, esta versión pone un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Y de aquí es que hemos extraído la idea
de esto como un elemento de triunfo, porque nosotros no vemos la vida de Esteban como una pérdida, sino la vemos como un gran ejemplo de lo que una persona podría ser. Ahora, ¿qué era lo que diferenciaba a Esteban de los demás que no se les comenta nada, que no se les agrega ningún adjetivo? Lo diferencia que este era un hombre, pero un hombre también puede ser una mujer, ¿verdad? No se refiere exclusivamente al género masculino. Este era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. La pregunta que muchos podríamos hacernos esta mañana, incluyéndome a mí, es: ¿cómo le hago entonces para ser como Esteban? ¿Será que debo trabajar en mi fe? ¿Debo de trabajar en las dudas que hay en mi corazón? ¿Será que debo renunciar a la duda, a la incredulidad? ¿Será que este hombre no tenía dudas? ¿Será que este hombre operaba sin temor alguno? Pues por cómo se le plantó a los saduceos y a Pablo, pareciera que no. El tema que quiero responder esta mañana es precisamente eso. Y es la misma escritura, en el mismo pasaje, la que nos empieza a dar destellos. Porque yo esta mañana quiero retarle a cuestionar su forma tradicional de pensar con respecto a lo que la fe es. En estos últimos meses he tenido una lección muy importante en esta área en mi vida. Y ya no pienso de la fe como pensaba antes. Es más, estoy entendiendo el nombre de visión de fe, no como lo entendía, sino al final le digo cómo lo estoy entendiendo. Entonces el versículo 8 señala algo muy importante y es un paralelo al versículo que acabamos de leer. Esteban, versículo 8, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros. Es decir, les gustó la idea y Esteban era un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Y ahora el versículo 8 está expandiendo la idea y lo que señala es que este hombre era gracia, por lo tanto podemos pensar en un paralelo entre gracia y fe y luego Espíritu Santo y poder. Es lo que la escritura está enseñando. En teología esto se conoce como un paralelismo sintético, pero no vamos a entrar en esas cosas porque hasta falso se oye, ¿verdad? Pero es una figura literaria. Entonces, estos dos conceptos que tenemos aquí empiezan a explicar la descripción que la escritura había dado de Esteban. Pero quiero seguir leyendo para que usted vea que no son cuentos, sino que nuevamente lo vuelve a hacer en el versículo 10. Leemos del versículo 9. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, y si la llamaban así, debe ser porque esta sinagoga, como dice ahí, venían de Cirene, Alejandría y Cilicia y de la provincia de Asia, es decir, venían de muy lejos, como que habían huido de sus amos. En este momento histórico, en el siglo I, el Imperio Romano permitía, no solo permitía, fomentaba la esclavitud. Se cree que en el tiempo del Señor hasta el 60% de la población llegó a ser esclava. No podemos imaginarnos nosotros eso hoy en día. Era terrible. Entonces, esto es un grupo de esclavos de distintas regiones que son descendientes de judíos, pero que escapan de alguna manera y llegan a Israel. Y ahí en Israel abren una sinagoga. Versículo 10. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Nuevamente, otro paralelismo, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar, mi tema es fe y Espíritu Santo. Un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Quiero tratar de responder eso en los pocos minutos que me quedan, pero me cuesta. Entonces entendemos que hay un sinónimo entre fe
gracia y sabiduría. Eso es lo primero que tenemos que conectar. ¿Qué elemento tienen estos tres en común? ¿Qué elemento tiene la gracia? ¿Qué tiene en común la gracia con la fe, con la sabiduría? Y la respuesta es, bíblicamente, ninguno de estos tres, ni la sabiduría, ni la gracia, ni la fe, ninguno de estos tres es obra humana. Estos tres elementos son obra de Dios. Cuando el apóstol Pablo y cualquier otro escritor del Nuevo Testamento escribe la palabra fe, no está hablando de lo que nosotros hoy, 21 siglos después, entendemos como fe. Fe nosotros lo vemos como una capacidad humana que podemos desarrollar. Y nos han dicho desde niños, por eso le digo yo que hay que cuestionarlo. Ten fe, hermano, si tan solo tuvieras fe como un granito de mostaza. Ten fe, visión de fe, nos han dicho eso. Pero la escritura, cuando la interpretas y cuando realmente te pones serio con respecto de la escritura, te vas a dar cuenta que la escritura no está diciendo esto como una obra humana. Por lo tanto, hasta porras oigo. Me siento como que estuviera en el mar. Tal vez yo estoy provocando este ruido. O tal vez no. Yo no sé qué me pasa, pero cuando yo estoy solo con la cámara no hago nada, parezco piedra. Hoy que están ustedes aquí, ustedes me corrompen. Tengo que enfatizar eso. Fe en la escritura, sabiduría en la escritura y gracia en la escritura son obra de Dios. Por lo tanto, los debemos y los podemos encerrar en un solo concepto que la escritura habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ese es el concepto fidelidad. Dios es fiel. Este era un hombre lleno de la fidelidad de Dios. Es lo que está diciendo. Y esa fidelidad no se la había ganado Esteban. Eso es lo que yo quiero enfatizar y que usted conecte conmigo más que cualquier otra cosa. Porque de otra manera es demasiado estresante vivir la vida cristiana pensando en que si yo no tengo fe, voy a perder esto por fe. Si yo no tuve fe, se me fue aquello, no fui sano por fe, estoy quebrado porque no tengo fe. Pero la fe que la Biblia habla no es un concepto humano, no es obra humana, sino lo que la fe que la Biblia habla es la acción de Dios de ser fiel. Dios fue fiel para con Abraham y lo salvó. Dios fue fiel para con David y lo levantó hasta estoy emocionado, hasta los lentes me estoy quitando, lo levantó de las ovejas. Dios fue fiel para con Salomón y lo llevó a ser el hombre más sabio. Dios fue fiel con Isaías. Dios fue fiel con Sedequías, aunque, bueno, no sé por qué dije Sedequías, olvidé que haya dicho Sedequías, pero Dios fue fiel con cada persona del Antiguo Testamento. Dios fue fiel con Esteban, Dios fue fiel con Mateo y Dios sigue siendo extremadamente fiel con usted y conmigo. Y ese es el punto. Ese es el punto. Toda la Biblia nos está gritando la fidelidad de Dios. ¿Cuál es su papel en la fidelidad de Dios? Ningún papel. En un momento le voy a decir cuál es su responsabilidad. Pero estamos tan acostumbrados a que las cosas dependan de nosotros que si yo oro, Dios me va a responder. Hermano, Dios te ha respondido muchas veces y ni siquiera has orado. Dios te dio vida y ni siquiera se la pediste en esta mañana. Dios te da la capacidad de levantarte y ni siquiera se la pediste, porque Él es fiel. Su fidelidad es grande. Eso es el mensaje más importante que podemos conectar nosotros hoy en día, porque por la fidelidad, por gracia, por la fidelidad de Dios, nosotros fuimos salvos y hemos sido llamados a heredar la vida eterna. Cuando Jesús, para empezar a cuestionar algunos pasajes que se le puedan ocurrir, cuando Jesús dijo, mujer, grande es tu fe, eso nos pusieron. Pero lo que Jesús realmente dijo fue, mujer, la fidelidad para contigo es grande. Eso es lo que está enseñando.
Cuando dice que Esteban era un hombre de fe, está diciendo que Esteban era un hombre para quien Dios había exhibido fidelidad. La fidelidad es grande para contigo, la fidelidad es de Dios. Y repito, buscamos ganarnos los milagros. Eso es antiescritura. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere darnos los milagros. Y piénsalo, sin todo lo que Dios te ha dado, que no has pedido, no estarías acá. Estás aquí porque Dios ha sido fiel. Yo estoy aquí parado porque Dios ha sido fiel. Porque si fuera por mis méritos, si fuera por mi fe, no estaría, no merecería estar. Ahora, yo no estoy diciendo que es malo tener confianza en uno mismo. Yo no estoy diciendo que es malo creer en uno mismo. Yo no estoy diciendo que es malo tener fe en mí. No, eso está muy bien. Yo lo que estoy diciendo es que el mensaje de la Biblia es que Dios es fiel y Él quiere derramar esa fidelidad sobre tu vida. Y que ya lo ha hecho, muchas veces ni te has dado cuenta y que eso no te lo puedes ganar. Eso es lo que estoy tratando de decir. Cuando nosotros oramos pensando que si oramos con fe vamos a recibir algo, estamos haciendo algo casi que antibíblico, podría decir. ¿Por qué? Porque no lo tenemos y pensamos que si nosotros lo creemos, vamos a cambiar a Dios de idea. Piénselo por un momento. Y lo que yo quiero decirle es que tenemos todo lo que necesitamos para triunfar. Y sí, la oración es un vehículo para que Dios nos pueda favorecer. Por supuesto que lo es. No estoy diciendo que no lo es. Pero lo que estoy diciendo es que no depende de nuestra oración. No depende de nuestra fe. No depende ni siquiera, y lamento decirlo, ni siquiera depende de nuestros diezmos y ofrendas. La fidelidad de Dios, Él la extendió en Jesús para tu vida. Y eso es lo que Esteban había conectado. Por supuesto que hay que creer en Dios. Yo estoy de acuerdo. Lo que estoy tratando de decir es que eso no te va a generar milagros. Hay que creer en Dios, hay que creer en uno mismo, hay que tener fe. Pero la palabra fidelidad que habla la Biblia es una acción de Dios, no es una acción humana. Este hombre, lo que está diciendo, Esteban, estaba lleno de Dios. Eso es lo que está diciendo. Por supuesto, tenemos que entonces aprender a vivir confiando en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Esto no te exime de orar, esto no te exime de cumplir con mandamientos. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de que no tenemos ahora que hacer nada, sino que ya como Dios me ama, viva la flor. No, al contrario, como Dios te ama y como Dios es fiel, la mejor respuesta tuya puede ser, sí, vivir una vida creyendo en Él, vivir una vida temiéndolo a Él, vivir una vida cumpliendo sus mandamientos. ¿Por qué? Porque en sus mandamientos Dios te dice, si haces esto te voy a bendecir. Pero la fidelidad de Dios se ha proyectado a nosotros en maneras que no entendemos. Si tus oraciones están dentro de la fidelidad, Dios las va a responder. Pero oración en la Biblia también quiere decir entrar en juicio. Cuando ores, por eso que Jesús dijo, cuando ores, ¿sabes qué? Empieza perdonando. ¿Por qué? Porque hay que orar desde la fidelidad. Si tú necesitas comer, ¿eso será orar dentro de la fidelidad? Por supuesto, porque Dios quiere darte vida. Y yo nos veo y digo yo, en esta pandemia, seguimos comiendo. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Fidelidad. Cuando leas en la Biblia fe, entiende que es una obra de Dios y es Él derrochando su fidelidad. ¿Tienes que orar? Por supuesto que tienes que orar. ¿Tienes que pedir? Por supuesto. ¿Tienes que creer? Por supuesto. Pero ¿sabes qué? No depende de ti, depende de Él. Y esto es como vivía, por ejemplo, David. Le vinieron, después de que David la regó y le vinieron a decir, ¿sabes qué? 3 castigos te doy, A, B, C. Y él dijo, escojo C, porque es mejor depender de Dios, porque Él es fiel. Y Habacuc dice, mas el justo
lo ha leído, dice, por su fe vivirá. Por la fe de Él, de Dios, por su fidelidad vivirá. El justo, la salvación se va a recibir por la fidelidad de Dios. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu papel? Porque entonces, primero entender que no depende de ti, que estamos en las manos del que tiene el control, que estamos en las manos del que tiene nuestro mejor plan, del que sabe qué es lo que más te conviene. ¿Por qué? Porque yo a los 17 años, cuando una maestra me hizo de verdad perder contabilidad por mala leche, porque le caía mal, no sé por qué le caía yo mal a los maestros, no lo sé, pero a esta maestra le caía gordo y me hizo perder contabilidad. Mi oración era que Dios me proveyera una pistola porque le quería meter un balazo en cada pierna. Ve qué pastorcito el que tiene usted. Y entonces Dios dijo, no. Y anduve buscando, hermano. Tenía mi amigo Chafa. Chafa, jóvenes, ahora quiere decir falso. Antes quería decir militar. Tenía mi amigo militar. Y anduve buscando y no encontré. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que es bueno para ti. Y cuando en retrospectiva yo volteo a ver hacia lo pasado, yo lo único que puedo decir, Dios mío, cómo he sido de, ponga el adjetivo que usted quiere ahí, y cómo has sido tú de bueno. Si yo hubiera obtenido todo lo que he orado, todo lo que he pedido, me hubiera destruido, me hubiera dañado. Sin embargo, Él, porque es fiel, Él sabe cuándo, cómo y qué darme. Entonces, número 1, tu papel es saber que no depende de ti. Y número 2, tu papel es ser diligente. Tu papel es ser diligente. Entonces Dios viene y empieza un proceso de enseñanza y eso le llamamos mandamientos. Y si Dios dice, vete por acá, pues hay que ser diligente, ven por acá. Pero no está pasando nada. Yo no siento que esto está bien. No importa. Dios está diciendo que vayas por allá. Tu papel es ser diligente. Tu papel es seguir adelante. Tu papel es centrarle. Porque Dios te está guiando. Y tu papel es vivir, como dijo Jesús, como que ya hubieras recibido la respuesta. Porque si estás pidiendo a Dios una provisión para pagar tus deudas, pues eso está fantástico. Eso está fantástico. Pero creo que Dios también te va a enseñar el por qué te metiste en esa deuda y en la mejor forma de salir. Hay una enseñanza completa. Y no solo el evitar que aprendas las lecciones. Entonces, número 1, tu papel es, no depende de mí. Porque es la fe humana es tan, queremos que dependa de nosotros, porque si entonces yo creo y si doy esto y si hago esto, entonces pum, todo se va a solventar. Pero lo que Dios está diciendo es, no depende de ti, depende de mí. Lo que tú tienes que hacer es conectar eso y vivir las lecciones de Dios y ser diligente. Ser diligente. Y entonces si andas buscando trabajo, ser diligente en buscar trabajo. Si andas buscando salir, ser diligente en salir de la deuda. Si andas queriendo arreglar tu matrimonio, ser diligente en arreglar tu matrimonio. Ser diligente, diligente. El diligente estará delante de los grandes. Ser diligente, ser diligente. Ser diligente en la palabra del Señor. Ser diligente en cumplir los mandamientos. Ser diligente en dar lo que Dios te pide que dar. En no dar lo que Dios te pide no dar. Ser diligente, ser diligente, ser diligente. No importa. No es una cuestión de emociones, no es una cuestión de cosas así, sino es una cuestión de diligencia. Ay, ningún amén, ¿verdad? Está bueno, no se preocupe. Pero te digo algo, si estás pidiendo en su voluntad, la Biblia dice que Dios te lo va a dar. Si no lo has recibido, revisa si estás pidiendo en su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios solo es bueno y tiene tu bien, solo tu bien en mente. Ahora vamos a ver la 2 del Espíritu Santo, no que ya no me dejó tiempo usted. Verso 6 otra vez. Esteban, un hombre lleno de gracia y del poder de Dios. Como tenía el poder de Dios, hacía señales. Esto nos recuerda lo que Jesús había dicho. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, me serán testigos y recibirán poder. Espíritu Santo se refiere al poder de Dios,
para dos cosas. Número uno, para ser testigos. Y las señales y los milagros en la Biblia se dieron en función de que Dios se llevara el honor, se llevara la gloria, se llevara la honra. Eso era, eso era, eso es, eso es. El poder es Dios. En Génesis capítulo 2:7, eso no está ahí, pero yo se lo quiero leer porque Dios me habló sobre eso. Dice, el Señor Dios formó al hombre. Está hablando de la creación del Adán, del polvo de la tierra. Ahora, no es la misma tierra que el capítulo 1, es otra tierra, pero no tengo tiempo para entrar a hablar en eso. Y sopló en su nariz el aliento de vida, dice aquí. En hebreo, esto se puede leer. Y luego dice, perdón, y fue el hombre un ser viviente. En hebreo, esto se puede leer en pasado o en futuro. ¿Qué lo determina? La persona que ponga las vocales. En hebreo así es. El que puso las vocales determinó que esto se podía leer en pasado. Y por eso lo hemos leído en pasado. Pero esta es una profecía de que el Señor le dio vida al hombre. Y el hombre fue un ser viviente. Pero Dios dijo que iba a poner el aliento de vida. ¿Y cuál es el aliento de vida? Es el sello de la salvación, es el Espíritu Santo. Y eso ocurrió en el primer Pentecostés de la congregación de Hechos. Y a partir de ahí, eso solo se podía dar después de que Jesús diera su vida y nos salvara y nos adoptara. Las personas que no tienen la adopción de Dios no tienen el Espíritu Santo, no tienen el aliento de vida de Él. Y cuando el poder de Dios viene, entonces el verdadero poder de Dios no es para otra cosa más que, número uno, para ser testigos de Él. Tú tienes el poder dentro de ti para ser testigo de Jesús. Y número dos, para vivir dentro de las competencias que Dios ha puesto en su palabra, conózcanse como mandamientos para que te vaya bien. Para que te vaya bien, para que seas de larga vida, para que tengas éxito, como le decía Dios a Josué. El poder de Dios está dentro de nosotros para vivir no por los mandamientos, no para recibir ningún mérito de los mandamientos, sino para vivir en los mandamientos, porque si nosotros vivimos en los mandamientos, nos va a ir bien. Es lo que Dios ha dicho. Entonces, este era un hombre, tengo que terminar, este era un hombre que había conectado la fidelidad de Dios. Porque Esteban es un nombre griego, no creció en Israel, este llegó y él dijo, wow, yo he sido salvo por gracia y lo valoró y dijo, todo depende de Dios. Y la gracia, él conectó que entonces el poder que estaba en él lo llevaba y por eso que cuando un grupo de antiguos esclavos resentidos se le vinieron encima, él empezó a hacer señales para demostrar que Jesús es Dios, que él había venido a la tierra, que había entregado su vida en un madero y que todo aquel que él llamara y que pusiera su confianza en él recibiría el Espíritu, el aliento de Dios para la vida eterna. Porque la persona que recibe el aliento de Dios, ese, aunque se duerma unos años o unos cientos de años, ese recibe la vida eterna. Desde el capítulo 2:7 de Génesis, Dios está hablando de vida eterna. Adán fue creado para vida eterna, pero entró el pecado y el pecado lo corrompió todo y el pecado hizo que la muerte fuera parte de la ecuación. Y ahora aquí está Jesús poniendo las cosas en su lugar. Lo que pasa es que la muerte todavía no ha sido vencida. La muerte todavía es el último enemigo en ser vencido será la muerte.
Pero no importa si algún día nosotros tenemos que ser depositados en una tumba, porque un día el Rey de Reyes, el Señor de Señores, su majestad, el Mesías, a Él toda la gloria por los siglos de los siglos, va a venir a la tierra, va a sonar un su shofar, y los que han muerto en Cristo Jesús resucitarán para vida eterna, resucitarán para vida eterna, no volverán a ver la muerte, la corrupción de sus cuerpos va a desaparecer, la corrupción de mi cuerpo va a desaparecer. Este cuerpo, Gabriel decía, si se ríe, ¿qué ve? Y pues nada, porque la mascarilla nos cubre. Y yo le dije, sí, se ven más arrugas, este cuerpo se arruga, este cuerpo decae, pero un día el Señor va a regresar y va a quitar esa corrupción de nuestro cuerpo y nos va a dar la vida eterna. El poder para vivir en la vida eterna es el Espíritu de Dios que Él nos ha entregado y que Él ha puesto en ti. Iglesia querida, yo te desafío esta mañana, a ti que nos ves por internet, te desafío esta mañana a vivir en la fidelidad de Dios y con el poder de Dios para trascendencia. Porque estamos viviendo tiempos tan importantes, porque estamos viviendo tiempos en donde Dios no está en el primer lugar, no está en el segundo lugar, no está en el tercero. A veces lo tenemos como el último recurso. Por eso no vemos lo que estos hombres y esta gente miraba, porque esta gente deponía sus emociones, deponía sus incredulidades, deponía todo, y habían dicho, yo he visto a Jesús, he visto su fidelidad y lo voy a seguir y voy a hacer lo que Él me llamó a hacer y voy a dar mi vida, y dieron su vida. Y ahí está Esteban, no sé dónde lo enterraron, en Israel, en algún lugar, pero va a ser de los primeros que se levanten el día que Jesús regrese. La misión de Jesús no se acaba, no es algo temporal, es algo para toda la vida, y Él nos hizo más que vencedores para que nosotros fuéramos sus testigos. La gracia de Dios está sobre ti, la fidelidad de Dios está sobre ti. Quizás lo que yo he compartido hoy es un poquito complicado, a mí me llevó meses irlo conectando. Está bien, pero empieza. Cada vez que tú veas fe en la Escritura, es un acto de Dios hacia ti. Por eso la mujer que dijo, si tan solo, tan bonito el coro de Juan Carlos, oramos por Juan Carlos para que Dios lo levante. En este momento él está en cama atravesando la prueba del COVID. Oramos para él para que Dios lo levante, pero él tenía su coro, si tan solo tocar el borde de su mano. La mujer se había dicho, sí. Jesús no la dejó ir después de que recibió virtud. Pero ¿qué pasó? ¿Fue obra de la mujer? No. Jesús claramente dijo, virtud salió de mí. Mujer, la fe, la fidelidad de Dios para contigo te ha sanado. Y yo te digo, es la fidelidad de Dios para contigo la que te va a proveer, la que te va a sanar, la que te va a resucitar. Es la fidelidad de Dios la que va a hacer todo eso en tu vida. Porque Él es bueno, porque Él es grande y alto de la gloria. Oremos. Padre que estás en los cielos, necesitamos conectar tu fidelidad en nosotros. Por eso, cuando cantamos ese coro, tu fidelidad es grande, mi corazón se enternece tanto porque no la merezco, no la merecemos. No llegamos aquí porque hemos sido suficientemente buenos, sino llegamos aquí porque tú eres fiel. No estamos hoy aquí sirviéndote porque hemos demostrado la capacidad, sino porque tú eres fiel. Señor, ayúdanos a vivir dentro de la fidelidad. Ahí donde tú estás, dile al Señor, ayúdame a vivir dentro de la fidelidad. Define qué quiere decir para mí vivir dentro de la fidelidad. ¿Cómo puedo yo conectar qué es vivir dentro de la fidelidad? Pídeselo al Señor con todo tu corazón. No es por ti, es por Él. A ti te toca ser obediente y diligente, pero es la fidelidad de Él la que logra las cosas. Y entonces cuando tú empiezas a ser obediente y diligente, esos mandamientos que producen una retribución, Dios se manifiesta aún más allá en tu vida. Dile al Señor esta mañana, la oración es, ayúdame a vivir en tu fidelidad, Señor. Ayúdame a vivir en tu fidelidad y con el poder para ser un testigo tuyo
viviendo en tus propósitos, viviendo en tus mandamientos. Pídeselo con todo tu corazón. Yo te aseguro que si tú empiezas a trabajar en esto en tu vida, muchas cosas van a empezar a caer por su peso. Vas a vivir de triunfo en triunfo. Por eso es que esta serie se llamó Los Elementos de Triunfo. Vas a vivir de triunfo en triunfo. Qué desgastante es una vida donde no permitimos que nuestro general nos lidere, nos lleve. Y por eso yo te digo, pídeselo al Señor con todo tu corazón. Ahí donde tú estás, hazlo con todo tu corazón. Tú que estás acá, hazlo con todo tu corazón. Señor, ayúdame a vivir dentro de la fidelidad. Ayúdame a vivir dentro de tu fidelidad. Y quiero vivir con el poder del Espíritu Santo. Tú profetizaste desde que creaste al hombre, Señor. Pondré en él aliento de vida, para vida eterna, por supuesto. Querido hermano, cuando conociste a Jesús, cuando Jesús se reveló a ti y tú lo aceptaste en tu corazón, ese poder nació, pero muchos de nosotros lo hemos tenido dormidos, muchos de nosotros lo hemos puesto detrás de nuestras emociones, detrás de nuestros sentimientos, detrás de nuestra realidad. Y yo te recuerdo que realidad y verdad son dos cosas distintas, porque realidad es lo que puedas estar viendo, pero verdad es lo que Dios dijo que Él haría, aunque todavía no lo haya hecho. Y yo te desafío a vivir en el poder de Dios y en la fidelidad de Dios. Y que se lo puedas decir con todo tu corazón, que se lo puedas decir con todo lo que tú tienes, con cada fibra de tu mente. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, a ti la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén.